El anthrax o carbunco es una enfermedad causada por Bacillus anthracis, un bacilo gram positivo, anaerobio facultativo, inmóvil, capsulado, formador de esporas centrales ovoides y que se agrupa en largas cadenas. Las cepas virulentas de Bacillus anthracis albergan dos plásmidos que codifican para factores de virulencia. El plásmido PXO2 codifica para la síntesis de su cápsula de poliglutamato, misma que dificulta la fagocitosis y promueve la invasión bacteriana. Por su parte, el plásmido PXO1 codifica para los tres componentes de las toxinas del anthrax, el factor edema, que es un adenilato ciclasa dependiente de calmodulina que aumenta las concentraciones de AMP cíclico y de iones calcio intracelulares, lo cual altera la homeostasis del agua y causa edema, además de que sirve para interrumpir las vías de señalización debido a que el AMP cíclico y el calcio son segundos mensajeros clave para la célula. El factor letal, que es una metaloproteasa dependiente de zinc que inactiva la señalización celular a través de la proteólisis de las sinasas de la vía de las MAP sinasas, pues se adhiere a dichas sinasas y remueve un tramo N-terminal que las inhabilita para unirse a sus sustratos. Por último, el antígeno protector, que es una porción que facilita la entrada de los otros dos factores en la célula huésped a manera de una toxina AB. Estas tres proteínas trabajan en combinaciones binarias para producir las dos toxinas principales del anthrax, la toxina de edema y la toxina letal. Los animales suelen infectarse de esta bacteria mientras pastan en zonas contaminadas con sus esporas, mismas que pueden sobrevivir en el suelo durante décadas dado que este es su reservorio natural. La exposición del humano a las esporas suele producirse por contacto directo con los animales infectados, ya sea por medio de sus cueros, pelo o huesos. El humano adquiere el microorganismo a través de una herida en la piel, al ingerir las esporas, aspirarlas o por inyección intravenosa en el caso de los consumidores de drogas. Una vez dentro del organismo, las esporas son captadas por macrófagos y células dendríticas donde germinan, se replican y los usan como caballo de Troya para llegar a los nódulos linfáticos, donde son liberadas y se diseminan. Ya en forma vegetativa, el primer paso de la infección implica la unión del antígeno protector de 83 kilodaltons o PA83 a los receptores celulares ANTXR1 y 2. El PA83 es escindido por furina en dos fragmentos, PA63 que permanece unido al receptor y PA20 que se libera al medio. PA63 se polimeriza y forma un heptámero que se une a uno o a los dos restos alternativos de la toxina, es decir, al factor edema o al factor letal. Los complejos heteroligoméricos resultantes se empaquetan en vesículas revestidas con clatrina y se endocitan. Debido al pH ácido del endosoma temprano, el heptámero de PA63 se inserta en la membrana de las vesículas intraluminales, que conducen a la translocación del factor edema y factor letal hacia la luz de estas vesículas. Y cuando se forma el endosoma tardío, se liberan las subunidades enzimáticas al citoplasma, donde llevan a cabo su función de adenilato ciclasa y metaloproteasa. La inhibición de la vía de señalización de las MAP sinasas induce apoptosis, en macrófagos evita su activación y en células dendríticas provoca su maduración anormal y la regulación defectuosa de moléculas coestimuladoras, que son indispensables para la activación óptima de las células T vírgenes, que son las encargadas de crear anticuerpos para combatir la infección. Al mermar y desincronizar al sistema inmune hay inmunosupresión, por lo que Bacillus anthracis prolifera rápidamente, se moviliza por el sistema linfático y o sanguíneo, colonizando y matando tejidos, lo cual se denota por la generación de escaras necróticas, edema, septicemia y linfadenopatías. El anthrax cutáneo se caracteriza por la formación de un anillo de vesícula seguido de ulceración de la pápula central que se seca para formar una escara negra. Hay fiebre, náuseas y dolor en la zona afectada. En el anthrax gastrointestinal hay fiebre, diarrea con sangre, linfadenopatía cervical, edema, náuseas, dolor abdominal severo y disfagia. En el anthrax por inhalación hay estridor, fiebre y cianosis. En general los síntomas son parecidos a gripe, fatiga, disnea aguda y malestar general. Por su parte, el anthrax por inyección se caracteriza por fiebre y la aparición de ampollas en la zona donde se inyecta la droga que da lugar a una escara negra. Los síntomas son similares a los del anthrax cutáneo, pero el anthrax por inyección puede distribuirse por el organismo con mayor rapidez y es más difícil de reconocer y tratar. Afortunadamente el anthrax es completamente curable con antibióticos y se inicia el tratamiento de forma temprana, pero si no es tratado antes de infectar todo el sistema provoca la muerte del enfermo. En la actualidad existen vacunas contra el anthrax para uso humano. Una de ellas es la vacuna que contiene el antígeno protector PA63 y un coadyuvante de aluminio. Los anticuerpos IgG anti-anthrax son producidos por los linfocitos B después de la inmunización con el antígeno protector y tienen la capacidad de neutralizar las actividades de las toxinas de Bacillus anthracis, ya que reconocen específicamente al antígeno protector y se unen a él, evitando así su interacción con los receptores en la célula huésped, su polimerización y la posterior entrada del factor letal y el factor edema en la célula.
La eficacia de la inmunización en personas con la vacuna puede ser evaluada cuantitativa y cualitativamente a través de la detección serológica de las inmunoglobulinas anti-PA en sangre. Una de las pruebas utilizadas para la detección de estos antígenos es el inmunoanálisis de flujo lateral, el cual consiste en una prueba colorimétrica que permite determinar si un individuo está protegido de la enfermedad o no. Los inmunoanálisis de flujo lateral constan de varias zonas. Cuando se ejecuta una prueba, la muestra se agrega sobre una almohadilla y migra hasta la almohadilla conjugada, donde hay partículas, por ejemplo oro, unidas a uno de los componentes biológicos específicos del ensayo, ya sea un anticuerpo o un antígeno. La muestra moviliza el conjugado seco y el analito en la muestra interactúa con el conjugado mientras ambos migran a la siguiente sección de la tira, que es la línea de prueba o matriz de reacción, que es una membrana porosa sobre la que se ha inmovilizado otro componente biológico específico del ensayo, que sirve para capturar el complejo antes formado. Los resultados se interpretan en la matriz de reacción como la presencia o ausencia de conjugado capturado. Algunas de las partículas conjugadas no se unen a su antígeno en la línea de captura y continúan fluyendo hacia la segunda línea de anticuerpos inmovilizados, conocida como línea de control. Esta línea de control suele comprender antiinmunoglobulinas específicas para el anticuerpo en el conjugado de partículas. El inmunoensayo solo será válido si se forma la línea de control independientemente del resultado en la línea de prueba. Al final del dispositivo se encuentra una almohadilla que absorbe el exceso de muestra. La primera prueba de inmunoanálisis de flujo lateral para la detección de IgG antiantígeno protector se fabricó en el 2006. El dispositivo consistió en un soporte de plástico sobre el cual se montó una almohadilla de nitrocelulosa de 205 micras de espesor. El antígeno protector recombinante purificado de Bacillus anthracis se colocó en la línea de prueba, mientras que un conjugado de albúmina de suero bovino biotinilada se colocó en la línea de control, ambas sustancias a concentración de 2 miligramos por mililitro. Se prepararon y mezclaron partículas de oro de 40 nanómetros conjugadas individualmente con antígeno protector y streptavidina. La importancia de las nanopartículas de oro es que son coloridas, permitiendo la detección visual del resultado a manera de bandas. Dicha mezcla conjugada de oro coloidal más antígeno protector y streptavidina se descargó sobre la almohadilla de conjugación. Entonces, si en la muestra de sangre o suero hay IgG antiantígeno protector, estos anticuerpos se unirán a su antígeno específico, que es el antígeno protector, montado sobre partículas de oro en la almohadilla de conjugación y también movilizarán al complejo oro-streptavidina. En la línea de prueba se encuentran moléculas de antígeno protector fijas, por lo que el complejo anticuerpo antígeno protector oro se inmoviliza en esta zona. Por su parte, hasta la línea control llega el complejo streptavidina-oro, donde se ha fijado albúmina de suero bovino biotinilada. La streptavidina es una proteína con elevada afinidad por la biotina, por lo que se une a esta y se inmoviliza en esta zona, denotando el buen funcionamiento de la prueba. En el caso de que la muestra de sangre no contenga IgG contra el antígeno protector de Bacillus anthracis, la sangre movilizará a la streptavidina y al antígeno protector conjugado a oro en la almohadilla de conjugación. Pero debido a que no hay anticuerpos que se liguen al antígeno protector en la línea de prueba, solo la streptavidina se unirá a la biotina en la línea control. El límite de detección de la prueba es de 11 microgramos de IgG antiantígeno protector por mililitro de sangre. A esta concentración el lateral flow immunoassay tiene un 92% de sensibilidad diagnóstica y 98% de especificidad. Como todo, esta prueba tiene ventajas y desventajas. Las ventajas son que es una prueba rápida, pues los resultados se pueden observar a simple vista tras 15 minutos, es fácil de usar, es portátil, su vida útil es de 23 meses almacenada a temperatura ambiente y facilitaría la examinación de individuos vacunados que están expuestos a este microorganismo para asegurar que están protegidos contra la enfermedad. Su desventaja es que no debe exponerse a temperaturas mayores a 45 grados Celsius, pues la tira se deforma. Cabe mencionar que aunque se demostró su utilidad y nivel de confianza en la clínica en el 2008, actualmente ningún laboratorio la comercializa.